Teoría de Química Orgánica 2. Unidad 4. Química del benceno. Sustitución electrofílica aromática. Cuando empezamos a analizar la estructura y la reactividad del benceno, vimos que no reacciona de la misma manera que lo hace cualquier alqueno. No lo podemos halogenar directamente con luz ultravioleta, no tiene reacciones de adición o no sufre esas reacciones de adición. Tampoco lo podemos hacer reaccionar con permanganato de forma directa. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer con el benceno? Pues lo podemos hacer reaccionar con una especie con carga positiva que clasificamos como electrófilo. Eso sí se va a pegar directamente al anillo de benceno, y es la llamada sustitución electrofílica aromática. Este mecanismo va a funcionar para todas las reacciones de tipo de sustitución electrofílica sobre el anillo de benceno. Cuando tenemos un electrófilo, uno de los pares de electrones de los dobles enlaces se va a unir directamente a este electrófilo. En ese punto vamos a formar un carbocatión. Uno de los dos carbonos va a perder el par de electrones y nos quedaría esta estructura, la cual se puede estabilizar por medio de resonancia. El otro par de electrones del otro doble enlace se iría hacia la derecha para cubrir esa vacancia de electrones y nos genera un nuevo carbocatión. Este a su vez se puede volver a reacomodar por resonancia si reacomodamos este par de electrones. De esa forma vamos estabilizando el anillo de benceno y se forma esta otra estructura, que al final se puede regresar a la anterior. Este ciclo estabiliza el anillo de benceno y lo vamos a conocer como el complejo sigma o el ion arenio. Como ese electrófilo no llega solo, recordemos que no hay frascos de electrófilos, simplemente son reactivos que pueden presentar esa carga positiva o una combinación de ellos la puede llegar a generar. Y al tener esa carga positiva, necesitamos algo que la estabilice. Necesariamente pues algo negativo, que puede ser una base. Esa base se puede llevar este hidrógeno para que el par de electrones regrese al anillo de benceno y este recupere su aromaticidad y se vuelva otra vez estable. Entre las reacciones de sustitución electrofílica aromática tenemos la nitración, la bromación, la cloración, la sulfonación, la reacción de Gattermann-Koch, la alquilación de Friedel-Crafts, la acilación de Friedel-Crafts y las reacciones de cadena lateral. En este último apartado son reacciones que van a ocurrir sobre los sustituyentes del anillo, ya no directamente sobre el anillo en sí. La primera de ellas, la nitración, consiste en colocar un grupo NO2. Esto lo vamos a hacer mezclando ácido nítrico con ácido sulfúrico. Cuando estos dos ácidos se combinan, este OH se protona, esa estructura se reacomoda y libera agua para generar este ion. Este a su vez va a ser el electrófilo que va a ser atacado por el anillo de benceno. El mecanismo pues es el mismo que vimos en la etapa anterior. Ahora, para la bromación necesitamos bromo, pero en lugar de luz ultravioleta se utiliza un catalizador que es el tribromuro de hierro. Entre estos dos compuestos se genera un bromo positivo. ¿Sí? No es nada común, es uno de esos bichos raros que vamos a ver en la química, especialmente en la química orgánica. Al ser muy electronegativo y perder ese par de electrones se vuelve muy inestable. Y eso es lo que queremos, que reaccione con el benceno.
En la reacción de cloración vamos a utilizar cloro y un catalizador de aluminio. Al igual que en el caso anterior, esta mezcla va a generar un halógeno con carga positiva. La siguiente reacción es la sulfonación. Con esto vamos a formar el ácido benzensulfónico. Para esto vamos a mezclar óxido de azufre con ácido sulfúrico. El óxido de azufre actuaría directamente como electrófilo. Al tener ese azufre rodeado de oxígenos, que son más electronegativos que él, el azufre prácticamente tiene la carga positiva para que el benceno lo ataque. Al momento de hacer la unión, este doble enlace se rompe y nos queda una carga negativa que se va a protonar con el ácido sulfúrico, mientras que el contraión o base conjugada, que es el sulfato ácido, se va a llevar este otro hidrógeno para que el par de electrones forme el doble enlace y estabilicemos el producto. Ahora, la reacción de Gattermann-Koch consiste en formar benzaldehído. Vamos a hacer la reacción de monóxido de carbono con ácido clorhídrico, el catalizador de aluminio y cloruro de cobre. Cuando se mezcla el monóxido con el ácido, formamos este cloruro de ácido y los otros catalizadores lo que hacen es estabilizarlo para que el par de electrones de uno de los dobles enlaces ataque al carbono y libera el cloro como grupo saliente. Ahora tenemos la alquilación de Friedel-Crafts. Es una de las reacciones más importantes porque nos permite colocar prácticamente cualquier grupo alquilo al anillo de benceno. Para esto vamos a utilizar un halogenuro que puede ser primario o secundario. Terciarios no, por el impedimento estérico. Cuando mezclamos el halogenuro con el cloro de aluminio, formamos un carbocatión. Si recordamos, los carbocationes son más estables mientras más sustituidos estén. Por lo tanto, podemos tener algunos problemas. Pero, mientras sea lo suficientemente estable, ese grupo R actuaría como el electrófilo y es lo que se va a pegar al anillo. En el caso de un halogenuro de tipo primario o secundario, podemos llegar a tener las transposiciones. Esto pues nos va a generar un producto diferente al que esperamos. Otra limitante que tiene la alquilación de Friedel-Crafts es que únicamente funciona con anillos de benceno o con anillos sustituidos que estén activados, pero que no sean de tipo amina. La activación y desactivación la vamos a ver un poco más adelante. Si tenemos benceno con clorometano y el tricloro de aluminio, se pega directamente el metil al anillo del benceno. Con cloretano pegamos el grupo etil. Ahora, si intentamos hacer esta alquilación con cloropropano, vamos a ver que se puede pegar directamente la cadena de 3 carbonos al benceno, pero como tenemos un carbocatión primario que no es estable, puede sufrir la transposición generando uno secundario y dándonos como producto el isopropil en lugar del propil. Ese es uno de los problemas de la alquilación de Friedel-Crafts, la mezcla de estos isómeros. El otro problema es que si el anillo de benceno tiene un grupo desactivante, como el grupo nitro, la reacción no puede ocurrir. En el caso de tener como activante una amina, la amina
o el nitrógeno de la amina es el que actuaría como mejor nucleófilo y se va a pegar al carbocatión, evitando que éste llegue al anillo del benceno. Una variante de la reacción de Friedel-Crafts es la acilación. Ahora lo que vamos a pegar es un grupo acilo, que es un carbonilo con otro sustituyente. Este sustituyente tiene que ser diferente de hidrógeno, si no caeríamos en la reacción de Gattermann-Koch y obtendríamos un benzaldehído. En este caso usamos un cloruro de ácido, el catalizador de aluminio y generamos un carbocatión estable que no va a sufrir transposición. Mismas limitantes, solamente se puede con benceno o anillos activados, pero que no sean por aminas. De esta manera podemos formar directamente una acetona, pero en el caso de tener aminas, el nitrógeno nuevamente es el que atacaría al carbocatión y nos daría en este caso una amida. Vamos a ver ahora la serie de reacciones de las llamadas cadena lateral, que son los grupos que ya pegamos directamente al anillo de benceno. Vamos a ver la oxidación con permanganato de potasio, la reducción de ácido con cloro de tionilo e hidruro de aluminio, la reducción de Clemmensen, la reducción del grupo nitro, la oxidación de aminas utilizando perácido, la formación de sales de diazonio, la obtención de éteres, la formación de reactivos de Grignard y la halogenación alílica con N-bromosuccinimida que vimos en las reacciones para obtener halogenuros. En la primera reacción, la oxidación con permanganato de potasio, vamos a partir de un grupo alquilo unido al anillo de benceno y con este reactivo obtenemos directamente el ácido benzoico. Una vez que tenemos el ácido benzoico, lo podemos convertir en un cloruro de ácido con el cloruro de tionilo. Y ese cloro, al ser un buen grupo saliente, con un hidruro lo podemos reemplazar y tenemos otra alternativa para formar el benzaldehído. Ese benzaldehído lo podemos regresar al grupo alquilo utilizando ácido clorhídrico y una amalgama de zinc con mercurio, con la reducción de Clemmensen. Ahora, si tenemos un grupo nitro con hierro y ácido clorhídrico, hacemos otro tipo de reducción y vamos a llegar a la amina. Esta amina, utilizando un perácido, la podemos oxidar de nuevo al grupo nitro. Esta interconversión de grupos funcionales nos va a permitir obtener productos distintos cuando queramos hacer una segunda sustitución electrofílica sobre el anillo de benceno. Eso lo vamos a ver en este video un poco más adelante. Ahora, las sales de diazonio son esas estructuras donde tenemos un nitrógeno con triple enlace a otro, más un enlace sigma con el benceno, teniendo una carga positiva que estabilizamos con un cloruro. En el mecanismo vamos a ver que este nitrito de sodio con ácido clorhídrico forma ácido nitroso. La pregunta es, ¿y por qué no usamos ácido nitroso directamente? Porque es muy volátil. Entonces lo vamos a formar in situ. Una vez que tenemos el ácido nitroso, este a su vez va a reaccionar con más hidrógenos, va a liberar agua y vamos a obtener el ion nitroso.
Este va a actuar como electrófilo, pero no para el anillo de benceno, sino para el nitrógeno de la anilina. Formamos este intermediario y el oxígeno se lleva uno de los hidrógenos que ahora son ácidos. Ese intermediario se vuelve a reacomodar, el nitrógeno aporta ese par de electrones para formar un doble enlace y que el oxígeno recupere su carga. Este oxígeno se vuelve a llevar un hidrógeno ácido. Este nitrógeno vuelve a aportar el par de electrones y liberamos agua. De esta forma se obtiene la sal de diazonio. Esta sal de diazonio solo se puede formar si tenemos anilina. En el caso de un ciclohexano, pues obtendríamos otro tipo de cosas. En el caso de una amina de cadena lineal, pues también tendríamos otro tipo de reactivos, pero no tenemos la sal de diazonio, únicamente es con benceno. Una vez que tenemos esa sal de diazonio, la podemos convertir en otros grupos funcionales que no han aparecido en estas reacciones. Por ejemplo, si hacemos la hidrólisis ácida, formamos fenol. Con cianuro de cobre obtenemos benzonitrilo. Con ácido fosfórico eliminamos la sal de diazonio y la regresamos a benceno. Con benceno formamos los llamados compuestos azo. Con un halogenuro de cobre podemos formar otro tipo de halogenuro, pegar cualquier otro tipo de halógeno al benceno, como flúor o yodo, que tampoco hemos visto cómo se podrían pegar. Otra ventaja que tiene esta sal de diazonio es que nos va a permitir reorientar los productos. Si partimos de tolueno y hacemos la bromación, por efecto de impedimento estérico, el bromo se pegaría preferentemente en posición para, pero también tendríamos la mezcla de los isómeros en posición orto. En cambio, si partimos de este otro compuesto, podemos convertir la amina en la sal de diazonio y reemplazarla directamente por el bromo sin tener que pasar por el otro isómero. En este ejemplo, con esta sal de diazonio, que tiene un grupo sulfoxi en posición para, si lo hacemos reaccionar con esta amina terciaria de tipo aromática, obtenemos esta estructura. Es un colorante de tipo azo, un compuesto azo, conocido comúnmente como naranja de metilo. Cuando tiene esa forma, da ese color anaranjado. Cuando está en medio ácido, los nitrógenos se protonan, se rompe ese doble enlace, cambiando la estructura, cambiando la electrónica de la molécula y dando ese color rojo. En medio alcalino, quitamos esos hidrógenos, recuperamos el doble enlace y vuelve a adquirir ese color anaranjado. Ahora, en cuanto a la obtención de éteres, vamos a partir de fenol. Ya vimos que se obtiene por medio de la sal de diazonio. Este fenol, al ser tratado con hidróxido de sodio, pierde el hidrógeno. Al tener una carga negativa en el oxígeno, este actúa como buen nucleófilo, pegando en el CH3 y liberando al yodo, formando así el anisol. Otra alternativa es la reacción de reactivos de Grignard. Podemos convertir el benceno en un reactivo de Grignard. Primero haríamos la halogenación, después magnesio en éter bajo condiciones anhidras y obtenemos el reactivo de Grignard. Posteriormente podemos agregar un halogenuro para pegar este grupo alquil al anillo de benceno. Con eso también evitamos las transposiciones que vimos en la alquilación de Friedel-Crafts.
La siguiente reacción es la halogenación alílica, utilizando el NBS. Si ya tenemos un radical unido al benceno, este radical es una posición alílica, considerando los dobles enlaces del benceno. Por lo tanto, podemos hacer una halogenación directamente en el primer carbono de este grupo alquilo. Ahora vamos a ver qué es el efecto de los sustituyentes. Una vez que pegamos un grupo funcional al anillo de benceno, lo puede activar o lo puede desactivar, hacer que la siguiente sustitución sea más rápida, sea más lenta o que no ocurra. Para eso vamos a comparar la reactividad de estos compuestos. Vamos a tomar como referencia al benceno. Tendría una reactividad de 1. Si en lugar de ese hidrógeno tenemos un cloro, este cloro-benceno es mucho menos reactivo. Por lo tanto, la reacción se vuelve más lenta. Si en lugar de cloro es un grupo nitro, la reacción es mucho más lenta. Prácticamente, para nuestra percepción del tiempo, no ocurriría. Por lo tanto, pues hay que calentar la reacción, darle energía o usar algún catalizador para acelerarla y que podamos obtener un producto en menor tiempo. Si en lugar de cloro o nitro tenemos un metil, se ha observado experimentalmente que la reacción es mucho más rápida. Es 25 veces más reactivo que el benceno. Y si en lugar de metil tenemos un fenol, el OH lo vuelve 1000 veces más reactivo. Por lo tanto, la reacción prácticamente es instantánea. De acuerdo a esto, vamos a clasificar a los sustituyentes como activantes, desactivantes y, un caso muy especial, los halógenos. Como grupos activantes vamos a definir a aquellos que van a aumentar la reactividad del benceno para una sustitución electrofílica aromática. Estos grupos van a permitir que el siguiente sustituyente se oriente en una posición orto o en una posición para. Los activantes más fuertes son el fenol, las aminas. Los medios son los grupos alcoxi y las amidas. Y los grupos débiles son los grupos alquilo e incluso el mismo benceno. ¿Cómo es que ocurre esta activación y esta orientación? Voy a tomar como ejemplo la anilina. El nitrógeno tiene ese par de electrones y aunque es muy electronegativo, puede donarlos, puede hacer resonancia con el benceno. Al ingresar ese par de electrones, desplaza el doble enlace al carbono de la derecha, formando un carbanión. Este carbanión es mucho más reactivo que el simple doble enlace. Por eso decimos que esa posición, que es la posición orto con respecto a la anilina, está activado. Ese carbanión, en caso de no reaccionar, se puede reacomodar, puede entrar ese par de electrones y desplazar el doble enlace al carbono de abajo, generando otro carbanión y activando esa posición para. Esa carga nuevamente se puede volver a acomodar, desplazamos este doble enlace al carbono de arriba y tenemos otro carbanión en la posición orto equivalente a la primera. En caso de no reaccionar, puede ingresar ese par de electrones y el nitrógeno recupera su carga. En este caso, vemos que predomina el efecto de resonancia. Eso es lo que va a causar la orientación y la activación en las posiciones orto y para. Ahora, ¿qué pasa con los desactivantes? Con aquellos grupos que van a disminuir
la reactividad del benceno. Generalmente van a dar una orientación en la llamada posición meta. Estos son los principales desactivantes: el grupo nitro, las aminas terciarias, el grupo ciano, el ácido carboxílico, el ácido sulfónico, el aldehído, la acetona y los ésteres. Voy a tomar de ejemplo el grupo nitro, que es el desactivante más fuerte. En este caso tenemos un nitrógeno unido a dos oxígenos. Como son átomos muy electronegativos, los oxígenos van a atraer la densidad electrónica, le van a restar densidad al anillo y por eso lo van a desactivar. Ahora, ¿por qué orientan en esas posiciones que llamamos meta? En este caso, como atraen la densidad electrónica, en lugar de meter esa carga, la van a extraer del anillo, la van a jalar. Por lo tanto, ese doble enlace se va hacia el nitrógeno y el oxígeno desplaza a ese par de electrones. En este caso, cuando el carbono en posición orto pierde el par de electrones, se convierte en un carbocatión. Y esto no puede reaccionar con un electrófilo porque los dos tienen carga positiva. Por eso esa posición está desactivada para la sustitución electrofílica. Ahora, el par de electrones que está abajo puede cubrir esa deficiencia de electrones del carbocatión, generando otro carbocatión, pero ahora en la posición para. Por lo tanto, también va a estar desactivada. Este otro doble enlace también se puede reacomodar y genera otro carbocatión en la posición orto equivalente a la primera, desactivando esta otra posición y por lo tanto pues no podemos pegar electrófilos en esos carbonos. Al final, si no hay reacción, este oxígeno puede devolver el par de electrones y el nitrógeno forma otra vez el doble enlace para que el benceno recupere su aromaticidad. Aquí hay un efecto combinado. Por la orientación va a predominar la resonancia, pero por reactividad gana el efecto inductivo. Ahora, en el caso de los halógenos, vamos a tener un efecto combinado. Como son átomos muy electronegativos, van a atraer también la densidad electrónica, desactivando el anillo. Pero como tienen también ese exceso de electrones, pueden hacer resonancia con el benceno y orientar en posiciones orto y para. Como ejemplo vemos al cloro. Puede donar un par de electrones y generar la resonancia que vimos como en el caso de los activantes, generando carbaniones en las posiciones orto y en las posiciones para, las cuales se van alternando por el efecto de resonancia. En este caso, la orientación la determina esta resonancia, pero la reactividad la determina el efecto inductivo. Una vez que tenemos un sustituyente, de acuerdo a esta clasificación, podemos predecir dónde será la siguiente sustitución electrofílica. Si tenemos tolueno, como el metil es un activante, este benceno va a reaccionar más rápido. Y al querer hacer la reacción de nitración, este grupo se va a pegar en posición orto en un 60%, posición meta en un 4% y posición para en un 36%. ¿Por qué la posición orto tiene mayor rendimiento? Porque tenemos dos posiciones equivalentes. La reactividad pues es alrededor de un 30% en cada uno. Como tenemos dos posiciones orto, pues se suman y nos da un 60%. En el caso del benzonitrilo, el grupo ciano es un desactivante. Por lo tanto, si queremos hacer una reacción sobre este anillo,
va a tardar mucho más, pero nos va a dar un producto único, que es la nitración en posición meta. Para el caso del cloro, ya vimos que es un desactivante, pero que va a orientar en posición orto y en posición para, por el efecto inductivo principalmente en posición para, que es la que está más lejos del cloro y es la que sufre menos el efecto inductivo de extracción de electrones. Por lo tanto, esta nitración se va a generar en un 35% en posición orto, un 1% en posición meta y un 64% en posición para. El producto mayoritario será en esta posición. Si queremos pegar un etil utilizando la alquilación de Friedel-Crafts, el producto mayoritario nuevamente sería en posición para, con un mal rendimiento, recordando que el cloro es un desactivante, por lo tanto la alquilación se puede dificultar un poco. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es el llamado impedimento estérico. Para este caso, si tenemos un fenol, que es un activante fuerte, va a orientar principalmente en las posiciones orto, pero va a depender también de qué es lo que le queramos pegar. Si es un grupo nitro, que tiene 3 átomos diferentes de hidrógeno, empieza a generar ese impedimento estérico. Por lo tanto, esta nitración se va a dar principalmente en posición para. Esto para que no choquen los oxígenos del nitro con el del fenol. En este caso tenemos una reorientación de la orientación o de la posición que se puede nitrar, que va a ser para. Si tenemos el etóxido, que también es un grupo grande, y le queremos pegar otro igual o más grande, pues también habría ese impedimento estérico, y por lo tanto también se tendrá que pegar lo más lejos posible. Y la única alternativa pues es en la posición para. Tomando como base esos ejemplos, se proponen varios ejercicios donde se pide predecir los productos de cada reacción. También es importante que puedan sugerir cuál sería el producto mayoritario. Pueden pausar el video y después comparar su respuesta. En el primer caso, tenemos fenol y tenemos la alquilación de Friedel-Crafts. Como solo son 2 carbonos los que queremos agregar, se pueden pegar en la posición orto o en la posición para. Como hay 2 posiciones orto, pues este sería el producto mayoritario, 2-1 con respecto al de para. En el caso de la cloración, pues también podemos pegar ese átomo en la posición orto debido a que no es tan grande, y en menor medida en la posición para, que también está activada por el metil. En el siguiente hay un isopropil, son 3 átomos diferentes de hidrógeno, y le queremos pegar un grupo carbonilo con un grupo R. Eso también generaría impedimento estérico. Por lo tanto, las posiciones orto no se pueden sustituir, y el producto acabaría en posición para. Una serie más para que puedan resolver y después comparar su respuesta. Para la primera reacción tenemos flúor. Si bien no genera impedimento estérico por ser pequeño, sí es el más electronegativo y va a afectar mucho por efecto inductivo las posiciones orto. Por lo tanto, en la única posición pues es la posición para. En el caso de una sal de diazonio, como tenemos una mina, es una mina de tipo terciario,
es un desactivante y nos va a orientar en la posición meta. Posteriormente, al hacer la hidrólisis, obtenemos un fenol. Solo de esta manera podríamos tener cloro y fenol en posiciones meta, porque cada uno es orientador orto y para. En el caso del benzaldehído, si hacemos la reacción de obtención del ácido sulfónico, pues también iría en posición meta, considerando que el aldehído es un desactivante. Una más. En la primera parte tenemos anilina y tenemos cloro. Como no son grupos tan grandes, se puede pegar el cloro preferentemente en posición orto. Ahora, si queremos hacer la nitración, pues va a ser en posición para con respecto a la amina. En la sustitución electrofílica siempre se le va a dar preferencia al átomo que sea el activante más fuerte o al grupo que sea el activante más fuerte. Por lo tanto, aquí el que manda es la amina y no el cloro. Siguiente caso, tenemos cloro y vamos a hacer la reacción de alquilación de Friedel-Crafts. Si bien no va a ser con muy buen rendimiento, nos va a permitir pegar directamente el metil hasta la posición para, evitando en mayor medida el isómero. Una vez que pegamos el metil en esa posición, con el permanganato lo podemos oxidar. Y de esta forma tendríamos dos desactivantes en posición para, siendo que los desactivantes se orientan en posición meta. De eso se trata esta serie de reacciones, ver cómo funciona cada sustituyente para saber cómo acomodarlos o cómo ordenar las reacciones para que nos dé el producto que queremos. En la que sigue tenemos ácido carboxílico y tenemos una cloración. Este también es un desactivante y nos va a dar orientación meta. Otra serie más para que practiquen y después comparen su respuesta. Al tener un grupo aldehído, es un desactivante, nos daría la orientación en posición meta. Y ahora, con la reducción de Clemmensen, convertimos ese aldehído en un metil. Y así podemos tener también un halógeno en posición meta a partir de un grupo que inicialmente pues era un activante. La siguiente tenemos bromobenceno con magnesio y éter. Esta es la formación del reactivo de Grignard. Y al tener un reactivo de Grignard con este halogenuro, en lugar de hacer la alquilación de Friedel de forma directa, la hacemos indirecta. Esto solamente es una SN2 del anillo de benceno sobre el CH2, evitando la transposición y pegando directamente esos tres carbonos. Una vez que pegamos esos tres carbonos, podemos utilizar NBS para hacer la bromación alílica. En el siguiente tema vamos a ver el efecto combinado. Ya hablamos un poco de esto, pero vamos a detallarlo en la siguiente sección. Gracias.